Algunas curiosidades acerca de la moda en la historia de Francia. Así que contaremos algunos episodios acerca de la elegancia de los cortesanos franceses, de los nobles, todo eso, macanudos. Empecemos por ver qué pasaba con las cabelleras y las pelucas. Para eso contemos un antecedente bien antiguo. Los galos, no los galos en el sentido del nombre que le dan los relatores de fútbol para no decir dos veces francés. Los galos, quiero decir, los que vivían en Francia durante la época del Imperio Romano, estimaban mucho los cabellos largos y los consideraban un signo de distinción y libertad. Por eso César, entonces antes todavía del Imperio Romano, qué curioso, cada vez que hablan de César todo el mundo cree que se trata de un emperador romano, ¿no? Después de haberlos vencido, les hizo cortar el pelo en señal de servidumbre. Posteriormente, Clodión el Peludo, me encanta este apelativo, Clodión el Peludo o Clodión el Morocho. Sí. Clodión el Peludo, que arrebató algunas provincias a los romanos, ordenó a los pueblos por él libertados que se dejaran crecer la cabellera a fin de que se diferenciaran de los otros galos que todavía estaban bajo la dominación de Roma. De todos modos, cortarse el pelo es un hecho bastante más señalado que dejárselo crecer. Uno se puede cortar el pelo de una vez. En cambio, dejárselo crecer es una actividad hija de la perseverancia y cuyos resultados no se notan enseguida. Es necesario observar, en fin, no es fácil dejarse pelo, digamos, en señal de protesta, porque uno corre el riesgo de que nadie advierte que uno está protestando. En los primeros tiempos de la monarquía francesa eran muy apreciadas las cabelleras abundantes. Incluso los francos juraban por la cabellera, ¿no? También era costumbre entre ellos arrancarse un pelo y ofrecerlo a la persona a quien se quería prestar homenaje. Reciba usted este pelo que me lo acabo de arrancar a modo de homenaje. Disculpe si no le doy la mano. Bien. Puede citarse el ejemplo del rey Clodoveo, que envió uno de sus pelos a un santo de su época para probarle cuánta veneración le profesaba. Entre los primeros reyes se produjo, sin embargo, una excepción, que es esta, ¿no? Los cortesanos de Carlos el Calvo, para halagarlo, adoptaron la costumbre de afeitarse la parte superior del marote, precisamente en donde a Carlos no le crecía el pelo. Bueno, los calvos suelen ser calvos en la parte superior de la cabeza. Bien. En tiempos de Enrique IV, o sea, mucho después, ¿no? Enrique IV es el primero de los Borbones en Francia, así que es 1580 y algo. Apareció la costumbre de echar sobre el cabello unos polvos perfumados a los que se daba el nombre de griserie. En tiempos de Luis XIV se empleó para ese objeto una mezcla de, atención, musgo de roble y harina de habas, que se llamaba polvo de Chipre, y te lo pasaba por el pelo y quedabas y con matices, como el Zambón y Matiz, así, como grisáceo. Cuando llegó la época de las pelucas, las hubo no solo de cabellos humanos, que eran las más caras, sino también de crin o de estopa, según los bolsillos. Eran de varias clases. Los nombres de las pelucas, ¿no? Peluca de nido, de urraca, de martillo, peluca conmovedora. Qué linda la conmovedora, ¿eh? ¿Usted cuál va a llevar? A mí dame la conmovedora. Estaban las de estilo inconstante o estilo celoso. Multitud de edictos reales se ocuparon de las pelucas y de los peluqueos. Se crearon 40 cargos públicos que tenían que ver con la recolección de pelo o con la limpieza, con el armado de pelucas, con su cuidado, etcétera. Como bien sabemos, el más importante de esos cargos era el del intendente del gabinete de las pelucas, que era el que le ofrecía todas las mañanas una colección de pelucas al rey para que el rey eligiese una.
Luis XIV tenía razones personales para fomentar el uso de pelucas. Vivía en tiempos de este rey un peluquero ilustre que fue amigo de Luis, llamado Binet. Este Binet dejó su nombre a un peinado inventado por él y siempre ayudó a Luis a peinarse, a ponerse pelucas, etc. Todos los elegantes pronto tuvieron sus Binets, que variaban según la condición de las personas. Había pelucas para médicos, para profesores, ministros, príncipes. O sea que la forma y disposición de las pelucas eran distintas según el rango del que las llevara. Bastaba mirarle el quincho a un tipo para saber si era mayorengo o si era un poligrillo. En el siglo XVIII las pelucas fueron sustituidas por enormes peinados, de los cuales dice Saint-Simon: los peinados de la época se componen de perifolios de 2 pies de alto y colocan el rostro de las mujeres en el centro del cuerpo. Claro, porque estos peinados eran femeninos, los hombres o usaban peluca o se peinaban como podían. Pero los peinados femeninos realmente eran enormes, de suerte que había que disponer un armazón de alambre grueso para sostenerlo, ¿no? Las muchachas, cuando salían de paseo, debían arrodillarse en sus coches a fin de no comprometer el edificio que tenían arriba del mate. Para descansar el cuello, permanecían sentadas en la iglesia. Entre los peinados excéntricos citemos los de velador, de cómoda, de castaño de indias, de gallina mojada y de perro loco. Así se llamaba. Una de las invenciones más célebres fue la que llevó la duquesa de Chartres en 1774. Entre los pelos, había como una escultura de pelo que permitía ver la figura del hijo de la duquesa de Chartres, el duque de Beaujolais, en brazos de su nodriza. También se podía ver un loro y un niño negro. Negro será porque era morocha la duquesa de Chartres. Todo eso se podía ver en el peinado, como una escultura de pelo. Así como otros esculpen la piedra o preparan el bronce o la arcilla, esta gente hacía esculturas de pelo. Bien. Los estímulos exóticos encontraban su causa en la moda. En 1748 llegó, proveniente de Sumatra, un rinoceronte que constituía una novedad para los franceses, que no habían visto ninguno nunca. Inmediatamente, esto lo cuenta Diderot, las mujeres trasladaron el rinoceronte a su cabeza. Todos los peinados fueron a lo rinoceronte. Bueno, no existió mujer elegante que no llevara 3 o 4 rinocerontes encima. En la época de la Revolución, la escarapela tricolor, inventada por Camilo Desmoulins, fue el adorno obligado de los peinados, ¿no? Recuerden aquel decreto de la Convención que decía: la Convención Nacional decreta que las mujeres que no lleven la escarapela tricolor serán castigadas con 8 días de cárcel la primera vez y en caso de reincidencia se las tendrá por sospechosas. Las que arrancaren a otra o profanaren la escarapela nacional de sus tocados serán castigadas con 6 años de reclusión. Últimos detalles que explican el nacimiento de algunos usos de la moda y que parecen provenir del capricho de algún príncipe. Las hijas de Luis IX tenían los pies enormes. Luis IX era San Luis, nada menos que San Luis. Tenían los pies enormes y feos, ¿no? Eran patonas. Y empezaron a llevar vestidos de arrastre, y de ahí devinieron, los vestidos devinieron en vestidos de cola, ¿no? Todo para que no se viera lo grande que tenían las patas. La esposa de Felipe III tenía un cuello desmesuradamente largo. Según el cronista Brantôme, era capaz de humillar a una cigüeña. A disposición de ella comenzaron a usarse los tocados altos. Hacia 1385, algunos señores de la corte presentaron unos adornos, unos hombros postizos que
disimulaban algunos tipos eran medio chiquitos, digamos, medio caídos, entonces se ponían los hombres y el niato andaba ahí, ¿no? Hombreras, vamos. La hermosa Ferronier, amante de Francisco I, se había hecho una quemadura en medio de la frente, ¿no? Entonces se puso encima de la cicatriz una joya sostenida por un cordón de seda y la imitaron todas las cortesanas. Durante el reinado de Francisco II, para halagar a los muchos caballeros gordos que había en la corte, se adoptó la moda de las panzas postizas. Te comprabas un vientre postizo y te lo ponías y quedabas igual que el rey, ponele que era gordo. No era gordo Francisco II. La reina Ana de Austria diseñó los vestidos con mangas cortas porque a ella le parecía que tenía lindos los brazos. Por último, digamos que Madame de Pompadour, la favorita de Luis XV, puso de moda los tacos altos porque era petiza. Yo recuerdo algunas otras cosas. Por ejemplo, Catalina de Médicis, que era la mujer de Enrique II de Francia, el hijo de Francisco I, hoy nombrado aquí. No era muy linda, no era una mujer muy linda, era medio fulera, pero a ella le parecía que tenía lindas piernas. O tendría lindas piernas, vaya a saber. El caso es que le gustaba mostrar las gambardelas. Y entonces, para mejor lograr ese cometido, solía montar a caballo como un hombre, no de costado, como las damas de aquel entonces, sino montando el caballo de modo tal que se levantaba la pollera y vos le veías las gambas y todo decía, mira qué lindas gambas que tiene Catalina de México. Y nadie hablaba de su cara, que era un poco mediocre, parece. Pero de esa forma de montar nació una prenda íntima que hasta entonces no se usaba o se usaba poco, que son las bragas, discúlpeme usted. Sí. Ella empezó a usarlas por precaución, porque se caía del caballo, cosas por el estilo. Y se pusieron de moda ya, y empezaron desde luego a hacerlas con gran arte, con mucho esmero y con muchos adornos, como suele ocurrir. Sí. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir sobre la moda. ¿A quién quiere dedicar esto? Algunos peluqueros amigos, Alejandro, ya que hemos hablado de esto, claro, el amigo Jorge Ramos y a otros peluqueros, Giordano, que siempre nos manda invitaciones acá, a sus a Norberto, a Norma, Normita y Norberto. Será terrible. Y del Bar del Infierno. Del Bar del Infierno, claro, ¿no? Bueno. Y bueno, algunas damas mencionadas aquí, como la Pompadour, ¿y a quién más? Sobre las chiquitas estas, las hijas de Luis IX, las patonas. Sí, las patonas. Bueno, quien me fabrica las pelucas también. ¿Cómo las pelucas? Sí, las pelucas a mí me las fabrica. Norberto es el peluquero de Bar del Infierno, a todos los peina. A mí directamente me fabrica las pelucas. ¿Cuál eligió usted? ¿Qué modelo? Bueno, yo el modelo... ¿La querendona? ¿Cuál era? No, la conmovedora. Ah, la conmovedora. La querendona, digo. Sí. Él me lo hace incluso con pelos que él junta del suelo en la peluquería que él tiene. Por eso sale medio mezcladito, a veces algún coloradito. Claro, exactamente. Pero es todo pelo de persona. No, él él tiene una técnica, que es esta, ¿no? Él agarra un hule. Sí. Un hule, ¿no es cierto? Y lo pega los pelos en el hule, después me lo pongo a mí. No se nota porque... por eso usted transpira tanto. Claro, porque tengo ¿El hule? El hule, ¿sabes cómo me pone la cabeza? Claro, no puede respirar bien, Claro, los poros. Los poros, ¿no? Me caen todas unas gotas por abajo. Eso todavía no lo pude resolver. Incluso cuando se baña es impermeable para usted, con el hule. Claro. No le deja... ¡Qué bárbaro! Bueno, pero le queda lindo, Sí. No se nota. No, el hule no. Sí, no se nota de ahí donde está la gente. No, por eso no. Usted lo nota, naturalmente. Mira acá donde dice Plavinil, mirá.
En la cabeza cuadro tenía con razón. Medio Bueno. cortado el hule con una gilet. Y también a Clodión el Peludo, ¿eh? Sí, señor. El que alcanzó a arrebatarle algunas provincias a los romanos. Hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con la moda y encontramos una milonga de Alberto Mastra que se llama Miriñaque. El Miriñaque era no solamente un artefacto que iba delante de los tranvías y de los trenes para salvar la vida de los que se arrojaban al paso de aquellos vehículos, sino también un armazón que solían usar las damas en distintas épocas para hacer enormes las polleras, tan enormes y tan amplias que a veces en algún momento algunos caballeros solían esconderse bajo las amplias faldas, bajo los miriñaques de algunas damas en casos de urgencia, por ejemplo llegada del marido, etc. Ese era el miriñaque, una especie de armazón de alambre, una enagua de alambre que sostenía el vestido así. Yo he visto, pero en bailes. En una época, siendo yo muy chico, me parece que se usó por un rato. ¿Sí? Me parece, sí. Yo tengo un recuerdo muy... A ver si me ayuda alguno. Recuerdo muy de chico, ¿no? De ver a algunas damas con grandes dificultades que no se podían sentar. Pero sí. Sí, esto debe de haber sido... Ponerle en el 60, algo así. Una cosa así. Bueno, no me acuerdo. Bueno, Miriñaque se llama esta bellísima milonga de Alberto Mastra que canta en Eliomar. Adelante. César, entonces antes todavía del Imperio Romano. Qué curioso, cada vez que hablan de César todo el mundo cree que se trata de un emperador romano, ¿no? Después de haberlos vencido, les hizo cortar el pelo en señal de servidumbre. Posteriormente, Clodión el Peludo, me encanta algunas curiosidades acerca de la moda en la historia de Francia. Así que contaremos algunos episodios acerca de la elegancia de los cortesanos franceses, de los nobles, todos esos macanudos. Empecemos por ver qué pasaba con las cabelleras y las pelucas. Para eso contemos un antecedente bien antiguo. Los galos, no los galos en el sentido del nombre que le dan los relatores de fútbol para no decir dos veces francés. Los galos, quiero decir, los que vivían en Francia durante la época del Imperio Romano, estimaban mucho los cabellos largos y los consideraban un signo de distinción y libertad. Por eso es apelativo Clodión el Peludo o Clodión el Morocho. Clodión el Peludo, que arrebató algunas provincias a los romanos, ordenó a los pueblos por él libertados que se dejaran crecer la cabellera a fin de que se diferenciaran de los otros galos que todavía estaban bajo la dominación de Roma. De todos modos, cortarse el pelo es un hecho bastante más señalado que dejárselo crecer. Uno se puede cortar el pelo de una vez. En cambio, dejárselo crecer es una actividad hija de la perseverancia y cuyos resultados